Estudiantes reciban un cordial saludo. Este video tiene dos fines esenciales. El primero, dar una orientación sobre la última temática, bueno, en general las temáticas que se vieron durante el curso, dada la desorientación que noté al presentar esa última actividad ubicada en la semana número 6. Muchas personas manifestaron tener muchísimas inquietudes, entonces por esa razón colocamos este video tutorial con ese fin y además con otra finalidad, y es que ustedes puedan presentar de nuevo el trabajo, pero óigame muy bien, no lo vamos a hacer con los pasos rigurosos que teníamos en la rúbrica, porque es que eso ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Esa oportunidad ya la tuvieron. Sin embargo, para aquellas personas que estén interesadas en obtener una unidad, fíjense bien, una unidad de más sobre la calificación que tienen en ese trabajo, me explico, si ustedes sacaron en este trabajo 2.1, pues presentando de nuevo este archivo tendrían una calificación de 3.1. Lo importante es que ustedes lo hagan tal cual aparece en el video tutorial. ¿De acuerdo? Voy a tratar de ser lo más explícita posible, de manera que ustedes me entreguen un archivo casi que idéntico al cual les estoy presentando, de manera que yo lo pueda revisar de una manera también rápida, de una forma rápida, porque entenderán también que estamos revisando todavía las entregas que ustedes hicieron, ¿de acuerdo? Esa entrega la hacen de manera individual. Yo sé que el trabajo lo hicieron de manera grupal, pero lo vamos a hacer individual, y eso, a pesar de que van a trabajar con exactamente los mismos componentes, pues estudiantes, hay una manera de saber, y es que ustedes tienen archivos diferentes, trabajan desde computadores diferentes, posiblemente le añaden algo diferente, ¿no? Y eso hace que marque de todas maneras un factor de diferenciación. Bueno, empecemos entonces con lo que tenían ustedes que hacer. En la semana número 6 aparecía un archivo Excel que contenía los promedios y las desviaciones estándar de los resultados en las pruebas Saber 2015. Fíjense que es lo que aparece acá. Les pedían a elegir dos componentes, los que ustedes quisieran, esta vez para efectos de poder revisarles lo más pronto posible y poder darle esa unidad de más a aquellas personas que lo envíen, pues lo vamos a hacer todos con exactamente los mismos dos componentes para que tengamos facilidad, ¿de acuerdo? Para el ejemplo voy a trabajar con promedio de lectura crítica y promedio de ciencias sociales y ciudadanas. ¿Por qué? Porque posiblemente mi interés es ver si un estudiante tiene una comprensión lectura y una lectura realmente crítica, su razonamiento en ciencias sociales realmente se ve beneficiado, ¿de acuerdo? En primera instancia lo que vamos a hacer es copiar los datos de lectura crítica, es decir, tomaría estos que son los 966, fíjense que todos los componentes tenían 966 datos. Vamos acá a otra hojita para que no me quede tan difícil, y yo lo que hice acá, esto lo oculté, los había copiado, ¿de acuerdo? Después de copiarlos, lo que usted va a hacer es ordenarlos, es decir, los selecciona. ¿Cómo ordeno datos? Selecciono los datos, listo, y ahora le voy a decir que por favor los ordene en este sector, ordene de menor a mayor. Ellos ya estaban ordenaditos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Sacamos un rango. Recuerden que en clase vimos que el rango es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. Aquí podemos ver el dato más pequeño, que es 22,5, y el dato más grande pues lo vamos a buscar en la parte de abajo. Lo importante es que cuando yo me pare sobre estas celdas, usted me esté diciendo una fórmula, no un valor solito, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió esa fórmula? Pues es que yo señalé la casilla B967, corresponde al dato con mayor valor, fíjense que es 74,53, y le he restado el dato menor. Ese es el rango. Ahora necesito determinar la amplitud, es decir, de cuánto en cuánto van a ir mis intervalos. ¿Qué hago? Como yo les pedí 10 intervalos, pues voy a dividir ese rango, fíjense, E17 es el rango, lo divido entre 10. Eso me ha dado 5.2, ¿de acuerdo? Si yo tomo tan solo el 5, posiblemente se me van a quedar unos daticos por fuera. Sin embargo, ya les digo cómo vamos a tratar de solucionarlo. Empezamos con el dato menor, 22, tomo valores enteros para que la cuestión se me facilite mucho más, y voy de 5 en 5, 22, 27, 27, 32, ¿de acuerdo? Hasta que complete mis 10 intervalos. Fíjense que acá en la amplitud no es necesariamente 5, acá iba hasta 72, pero ¿qué pasa si yo lo dejo hasta 72? El dato, hay un datico que se me va a quedar por fuera, entonces yo puedo, esto es válido, ampliar la amplitud del último intervalo, ¿de acuerdo?
Posteriormente, cada vez que yo trabaje con intervalos, tengo que trabajar con la marca de clase, ¿de acuerdo? ¿Qué es la marca de clase? Fíjense que si yo me paro sobre estas celdas, lo que aparece es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Sumo estos dos límites, fíjense que lo voy a volver a hacer acá para este, sumo, ¿sí? El límite inferior, es necesario que le pongan paréntesis para que se tome la división de la suma y no del último número, y lo dividen entre 2, ¿de acuerdo? Arrastran y de esa manera tienen la formulación en toda la columna. Vamos ahora con el F1. Les anunciaba y les decía también en la teleclase, ¿cómo saber cuántos datos hay? Entonces aquí claramente vemos que entre 22 y 27 hay un solo dato, ¿no? Que es el 22,5. Luego vamos a 27 y 32, que solamente está el 31,33. Pensemos, por ejemplo, de dónde salieron estos 94 datos. Pues es el resultado de mirar dónde está el rango, ¿cierto? Entre 57 y 62. Lo voy a buscar en mi grupo de datos 57 y 62. Recuerden que si está el 62, a él no lo tomo. El último valor no lo voy a tomar. 57 lo buscamos, por aquí está. Listo. Desde el 57, él sí va ahí, el extremo inferior va, pero el 62 no. Entonces vamos por acá, me devuelvo, porque el 62 no puede ir acá. Listo, y llegamos hasta acá, ¿de acuerdo? Les decía, esto hace que aquí salga algo que se llama recuento. Quiere decir que en ese intervalo 57-62 hay 94 datos y es el número 94 que ustedes ven aquí en la tabla. ¿De acuerdo? Número 94. Lo hacen con absolutamente todos los intervalos y ahí tienen la frecuencia absoluta simple. Vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, pues es el conteo que usted va haciendo acumulado de los datos. Si yo estoy diciendo que aquí he contado un dato, pues hasta ahora llevo contado un dato. Pero en esta segunda fila llevo contado el de arriba y este uno de acá, por lo tanto llevo 2. Si usted lo quiere ver de otra manera, fíjense cómo también sale esta frecuencia acumulada. Sumo este 2 con su diagonal, que es 9. 2 más 9, 11. Miren esto, 11 más 57 me da 68. 68 más 304 me da 372 y así sucesivamente. Fíjense que al final el último dato de la frecuencia acumulada debe coincidir con el número total de datos. ¿De acuerdo? Todos los componentes tienen los 966 datos. Vamos ahora entonces con la frecuencia relativa simple, el tal HI que nosotros llamamos. Ese HI, fíjense que también está formulado y es el resultado de dividir la absoluta simple, fíjense que es este valor, dividido, el J2, miren que J2 es este, ¿sí? Dividido entre el total de datos. Un truquito para que a ustedes no se les vaya a mover este valor. Resulta que si yo solamente hago esto, ¿sí? Y arrastro, los valores me van a cambiar. ¿Por qué? Porque Excel va a tomar, que va a hacer variación en este valor y variación, va a hacer variación en este valor y variación de aquí hacia abajo también. Entonces yo no quiero que se mueva 966, por esa razón le he puesto este signo pesos que ustedes ven acá y este signo pesos que ven acá. Fíjense que encerré en signo pesos tan solo la letra del 966, que es el valor fijo que yo necesito. Ahora sí puedo arrastrar indistintamente. Fíjense que en todos aparece el K11. ¿Ven? Eso hace que no se movilice. Por último, el porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Multiplicar el HI por 100. Entonces fíjense cómo acá tengo también este valor. Coloqué aquí el 100 por fuera también para inmovilizarlo. Fíjense que hice exactamente aquí lo mismo con la L15, que es el valor 100. Y en todos aparece L15, ¿de acuerdo? Cuando sume los porcentajes, pues eso me tiene que dar 100. Estudiantes, el trabajo consistía en que ustedes repitieran este proceso 2 veces. Desde luego, el trabajo era un poquito más extenso, lo estaban haciendo en grupos, porque además obedecía a una estructura, ¿sí? Nosotros no podemos presentar estos datos fríos, tenues, ¿sí? Sin saber qué es lo que estamos haciendo, sino esto obedece a unos objetivos, a un interés que nosotros tenemos, ¿no? Por eso les decía y les recalcaba en que el trabajo debía llevar una introducción, y la introducción iba más allá de decir, voy a aplicar lo aprendido en la clase, ¿sí? Más allá de eso es pensar en qué podría realmente pensar un investigador que comparara los resultados de lectura crítica y de ciencias sociales, ¿cierto? Les acabo de decir, ustedes que ya han pasado por unas habilidades comunicativas, hacer una introducción bien redactada y unos objetivos muy específicos que pudiésemos verificar durante el desarrollo del trabajo, ¿de acuerdo?
¿Qué hicimos con ciencias sociales? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Fíjense entonces, tomo los valores de ciencias sociales, ¿dónde está ciencias sociales? Por acá arriba, creo que es la tercera columna, en efecto la tercera columna, y repito exactamente el mismo procedimiento, ¿cierto? Selecciono los datos, ¿no? Vuelvo a empezar, selecciono los datos como ciencias sociales, y el procedimiento es exactamente el mismo. Al final pedíamos unos gráficos, ¿cierto? Unos gráficos y obviamente unos parámetros que ya vamos para allá, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer el gráfico? Entonces les voy a indicar rápidamente cómo lo hacen. Un gráfico comparativo, vamos a hacer solo uno, en el trabajo pedíamos todos, pero acá quiero solamente el comparativo. Entonces le voy a decir que por favor me trabaje con un gráfico de dispersión, ¿no? Por ahora como no seleccioné datos, entonces le voy a decir, ahora si quiero seleccionar datos, voy a agregarle, ¿sí? Vamos con la primera serie, ¿no? Y nos vamos por acá para mi hojita que dice lectura crítica, ¿cierto? Tomo los valores, ¿sí? Le voy a quitar esta etiqueta que inicialmente me hace aquí trampita, voy con lectura crítica y yo quiero que en el eje X vayan las marcas de clase de lectura crítica, ¿sí? Que en el eje Y vaya los FI de lectura crítica, ¿sí? Y le digo aceptar. ¿De acuerdo? Tengo esta serie de punticos. Hay unos valores que ustedes se dan cuenta que no alcanzan a aparecer porque la escala de valor está dada. Hay valores muy grandes como hay valores muy pequeños y por esa razón hay algunos que quedan escondidos. Bien, voy a decirle ahora que por favor acepto eso para que me deje el gráfico fijo y quiero cambiar el gráfico. ¿Por qué? Porque quiero que me aparezca con la lineecita, ¿sí? Que ustedes ya conocen. Y listo. Bien, por ese lado tenemos la lectura crítica. Hacen exactamente, agregan, bueno, les voy a indicar acá cómo lo pueden agregar. Le dicen seleccionar datos, ¿sí? Y le voy a decir agregar, ¿sí? ¿Qué le quiero agregar? Le quiero agregar ahora lo de ciencias sociales. Nuevamente selecciono, bueno, le quito esto, ya les dije que me hace trampa, entonces seleccionamos para esto, ciencias sociales. Lo vamos por acá, marcas de clase, ciencias sociales. Y para mi eje Y, pues necesito el FI de ciencias sociales. ¿De acuerdo? Aceptamos, ya tenemos esto. Vamos a decirle ahora que por favor modifiquemos, que esto no se llama serie 1, sino se llama LC, lectura crítica. ¿Sí? Por este lado está lo mismo. Aceptamos. Ahora voy a decir que serie 2 no se llama serie 2, sino se llama ciencias sociales. Listo, ciencias sociales, aceptamos, aceptamos otra vez, le decimos que yo quiero que muestre eso que yo acabo de escribir, es decir, que me deje ver esa leyenda, listo, haría maquillaje, es decir, esto no se llama título de gráficos, sino lo que estoy haciendo es comparando lectura crítica, voy a dejarlo así, versus ciencias sociales y ciudadanas, ¿cierto? Ciencias sociales y ciudadanas, estoy haciendo esa comparación. ¿Qué es lo que, para que me pueda orientar un poco más con el gráfico? Entonces voy a decir, mire, yo necesito ponerle unas etiquetas o unos títulos a los ejes. Entonces voy a decir que mi eje X, voy a recordar qué era para que las personas que vean esto sepan de qué estoy hablando. Y entonces les explico que lo que tengo en el eje X son las marcas de clase y lo que tengo en el eje Y es el número de instituciones con esos promedios, ¿cierto? Con esas marcas de clase de instituciones. ¿Listo? Esto me da algunas luces, ¿cierto? Miren, por acá esta gráfica va muy por encima de lo que va esta, ¿cierto? Entonces que los estudiantes en ciencias sociales, ¿sí? Estuvieron más por este lado, ¿sí? Entonces hay como más de ciencias sociales por estos lados también, mirar esas distancias, analizar realmente este tipo de gráficos. Bueno, estudiantes, hasta ahí lo vamos a hacer. Yo sé que se nos queda por fuera el promedio, que es multiplicar nuestra marca de clase por el FI, es decir, hacer esto, multiplicar marca de clase por el FI, ¿cierto? Arrastrar, sumar los datos, sumar y dividir.
Que tengan un feliz día.